¿Es una broma o es violencia? En muchos espacios juveniles como la escuela o la universidad, las palabras han cambiado de tono. Insultos que antes se consideraban ofensivos hoy se repiten como bromas. Apodos humillantes se disfrazan de confianza, comentarios hirientes circulan con rapidez en pasillos, grupos de mensajería y redes sociales. Y casi nadie los cuestiona. Aunque la violencia verbal no hace ruido como un golpe, no deja moretones y no parece afectar la rutina de forma evidente, está ahí, y muchos la normalizan, la repiten y la vuelven a lo cotidiano. Lo que comienza como un simple chiste puede transformarse en una práctica constante que afecta la manera en que una persona se percibe a sí misma. Cuando el insulto se vuelve cotidiano, deja de parecer agresión, y cuando todos lo hacen parece aceptable. La pregunta es, ¿son simples bromas juveniles o son una forma de violencia que se ha aprendido a ignorar? En este reportaje se busca observar cómo la violencia verbal se ha integrado silenciosamente en la vida diaria de muchos jóvenes, cuáles son sus causas, qué consecuencias genera y por qué resulta urgente replantear la forma de comunicación. Porque lo que para algunos es una simple broma, para otros puede convertirse en un problema psicológico. La violencia verbal ha sido estudiada por organismos internacionales y especialistas en psicología social como una forma de agresión que afecta directamente la autoestima y el desarrollo emocional. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad sin fecha, la violencia psicológica es una forma de maltrato que, aunque es invisible físicamente, tiene consecuencias graves para la salud mental, siendo un problema de salud pública prioritario. Asimismo, la UNESCO 2026 alerta que más de la mitad de los estudiantes de 13 a 15 años a nivel mundial sufren acoso escolar, donde la violencia verbal y el ciberacoso forman parte de las manifestaciones más frecuentes. Esta problemática impacta gravemente la salud mental y física, y un 36% de los estudiantes reconoce haber estado involucrado en peleas físicas. Esta realidad se desarrolla en un contexto social influenciado por la hiperconectividad digital, donde las redes sociales, los grupos de mensajería y las plataformas de entretenimiento influyen directamente en la forma en que los jóvenes se comunican. El humor sarcástico, los apodos públicos, los comentarios virales y la cultura del meme forman parte de una dinámica cultural donde las burlas suelen verse como entretenimiento. En el plano cultural, muchas expresiones ofensivas han sido normalizadas bajo la idea de que así se hablan los amigos. En algunos entornos familiares y comunitarios, el lenguaje descalificador también se reproduce como una forma tradicional de corrección o disciplina, reforzando patrones aprendidos desde edades tempranas. Desde el punto de vista económico y social, contextos marcados por estrés, dificultades económicas o falta de acceso a programas de educación emocional pueden intensificar conductas agresivas. Cuando existen tensiones externas como inestabilidad, presión académica o conflictos familiares, la comunicación puede volverse más hostil y menos empática. Más allá de cifras, la realidad también se observa en el día a día. Durante el trabajo de campo realizado para este reportaje, en recorridos por espacios educativos y comunitarios, fue posible identificar expresiones ofensivas utilizadas con frecuencia entre jóvenes, especialmente en conversaciones grupales y plataformas digitales. En varios casos, los propios estudiantes reconocen que ese tipo de lenguaje es común y que forma parte habitual de relacionarse. Es decir, en este entorno social, cultural y económico, la violencia verbal deja de percibirse como agresión y comienza a integrarse como parte del lenguaje cotidiano. Te estarás preguntando por qué ocurre esto, y existen varios factores claves que responden a una estructura social y cultural. Estos son, en primer lugar, los modelos comunicativos que predominan en redes sociales y contenidos digitales que suelen reforzar el sarcasmo, la burla y la humillación como formas de entretenimiento. Muchos jóvenes reproducen esos patrones sin cuestionarlos. En segundo lugar, existe una limitada educación emocional. No siempre se enseñan herramientas para expresar frustración, desacuerdo o enojo de manera asertiva. El insulto termina siendo el recurso más inmediato. También influye la presión de grupo. En dinámicas juveniles, agredir puede convertirse en una forma de pertenecer o evitar convertirse en víctima. Y por último, muchos comportamientos se aprenden en el entorno familiar o comunitario. Es decir, la violencia verbal no aparece por casualidad, es una conducta socialmente aprendida y repetida. Por otro lado, como se menciona anteriormente, la violencia verbal no deja marcas visibles, pero el impacto puede ser profundo y duradero. Según se establece en el Instituto Nacional de Salud sin fecha, la violencia verbal causa angustia mental o emocional grave, produciendo consecuencias no menos devastadoras que la violencia física. Además, especialistas en salud mental advierten que la exposición constante a descalificaciones afecta directamente la construcción de la autoestima. Cuando una persona escucha repetidamente que no sirve, que es fea o que es inútil, esas palabras comienzan a integrarse en su diálogo interno. Con el tiempo, la víctima puede asumir esa narrativa como verdad. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentra la ansiedad social, el aislamiento, la inseguridad y la dificultad para establecer relaciones sanas. La persona puede volverse más retraída o en algunos casos reproducir el mismo patrón agresivo con otros. Además, la violencia verbal suele ser la antesala de conflictos mayores. Muchos enfrentamientos físicos comienzan con burlas persistentes que no fueron atendidas a tiempo.
Pero quizás la consecuencia más silenciosa es la normalización del maltrato. Cuando una generación crece creyendo que el insulto es parte natural de la convivencia, el riesgo es que en la adultez tolere relaciones tóxicas o agresivas. Y mientras la sociedad minimiza el problema bajo la frase «solo fue un chiste», el impacto emocional continúa acumulándose. Detrás de cada palabra ofensiva hay una experiencia que pocas veces se cuenta en voz alta. Estas son algunas de ellas. Entrevista realizada a Carlos Ceballos, estudiante de Banca y Finanzas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este propone: en mi grupo siempre hay alguien que molesta a otro, y si no participas te conviertes en la próxima víctima. A veces uno siempre repite las burlas solo para no quedarse solo, y después te das cuenta de que eso también es violencia, aunque lo hagan en tono de broma. Entrevista realizada a psicóloga Rosana Ortega. Bueno, yo considero que muchas veces los jóvenes no identifican la violencia verbal porque no la han normalizado. Sin embargo, una persona recibe constantes mensajes negativos sobre sí misma, se ve afectada su autoestima y su forma de relacionarse. Entrevista realizada a Sofía Moya, docente en el Colegio José María Vargas. Muchos conflictos disciplinarios comienzan con palabras. Lo que parece una risa compartida termina en discusiones más fuertes. Hemos notado que cuando no se interviene a tiempo, las burlas se vuelven constantes y afectan el clima del aula. Después de escuchar estas voces queda lo claro, la violencia verbal no siempre se percibe como violencia. A veces se esconde detrás de una risa, se justifica como confianza, pero las palabras importan. Lo que se repite todos los días termina moldeando la forma en que una persona se percibe a sí misma y también la manera en que aprende a tratar a los demás. Cuando el insulto se vuelve costumbre, el daño también se vuelve parte de la rutina. Y lo más preocupante es que muchas veces nadie lo cuestiona. Cambiar esta realidad no significa dejar de bromear ni perder espontaneidad. Significa reconocer los límites, entender el impacto de lo que se dice y asumir responsabilidad sobre el efecto que pueda tener las palabras en las personas. Pero no todo lo que parece inofensivo lo es. El primer cambio no empieza en los demás, empieza en la forma en que cada persona decide hablar.